saludo a todos los integrantes del Sistema de Universidades Estatales del Caribe, rectores, decanos, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios de la Universidad de Cartagena, presidente del Sistema de Universidades Estatales del Caribe colombiano, SUE Caribe, y rector de la Universidad de Córdoba, Jaire Torres Oviedo, vicepresidente del Sistema de Universidades Estatales del Caribe colombiano, SUE Caribe, Jaime de la Osa Velázquez, rector de la Universidad de Cartagena, William Malcún Castillejo, señor ministro y funcionarios del Gobierno Nacional aquí presente, congresistas de la República, un saludo muy especial a los integrantes del coro Sound Gospel, medios de comunicaciones locales y nacionales y en general a toda la comunidad presente. Mi tío, que se llamaba Álvaro Petro, abogado de esta universidad, uno de los mejores abogados que tuvo el departamento de Córdoba, él ya muerto, me enseñó estos pasillos. Muy de niño me trajo aquí a conocer la Universidad de Córdoba. Recuerdo bien las arcadas, la arquitectura colonial. En cierta forma, el bullicio de los pasillos llenos de jóvenes en ese entonces costeños, estudiaban de todas las regiones del Caribe en general. Esta era la universidad que, como una especie de polo de atracción, llegaban aquí la élite de la juventud caribeña a estudiar en una universidad pública. Sus vidas y derivas pues son los mismos de la historia del Caribe, en su proceso ambivalente, en su búsqueda. Toda búsqueda es ambivalente, porque está asignada por la libertad, y la libertad nos puede llevar por caminos, no siempre, casi nunca, predeterminados. Ese es el sentido de la libertad. No se puede predeterminar, no hay leyes científicas del futuro. Alguna vez creíamos que sí existían y resultó que no, que el futuro es tan diverso, tan azaroso, que el azar mismo es el sinónimo de la misma libertad. Me descubrió estos pasillos mi tío y nunca iba a saber, no podía saber, no podía predeterminarlo, que iba un día a regresar como presidente de Colombia ante la tumba de Gabriel García Márquez a recibir un título de todas las universidades del Caribe, título que, entre otras cosas, en forma académica busqué. Inicié algunos estudios de doctorado con una universidad extranjera y la vida no permitió que pudiera concluirlos. La vida me llevaba por otros senderos diferentes a la academia, que tienen que ver mucho con la ciencia. Siempre he pensado que el progresismo no está afincado en una ideología. La ideología vista como una deformación de la realidad por las condiciones materiales de existencia, decía el filósofo, que los constructores de esa ideología o sus defensores tienen. Y es la ciencia la que nos permite ahondar hasta donde podemos en la realidad misma. No es lo mismo ciencia que ideología. Era una gran discusión, algo diletante, de los escritores franceses de izquierda, y ellos defendían la tesis que yo hice propia, que no había forma de construir un pensamiento progresista, una acción progresista, que es una acción transformadora hacia adelante, en el camino y en el sendero de la libertad, de la democracia, de la justicia social,
de la diversidad misma del mundo, que no hay otra forma que a través del faro de la ciencia poder estudiar el objeto, como llaman los científicos. Objeto que puede ser la economía, como en mi caso. Objeto que puede ser la física, la biología. Pero ese camino de la ciencia es lo que permite a una acción política ser faro, no ser oscuridad. Faro y oscuridad son indudablemente opciones no determinadas de una acción política. Los progresistas queremos ser faros, alumbrar en cierta forma el presente e intentar un futuro que consideramos más justo, un futuro que consideramos más humano. Lo específicamente humano es la cultura. Y este centro es un centro de cultura, como toda universidad en Colombia tiene que serlo, sea pública, sea privada. Pues esta es la primera universidad de Colombia, de la República. La fundaron dos personas que no se querían entre sí. Muchos son los libros que se escriben al respecto. Bolívar y Santander se juntaron para hacer esta universidad. En un comienzo que estaba lleno de presagios, de ilusiones, indudablemente. Esa juventud, porque la mayoría de quienes construyeron esa independencia, esa vida republicana inicial, eran jóvenes hombres, muchos, mujeres. Era una juventud que hoy podríamos llamar colombiana, que creía en una revolución. Una juventud dorada, hijos e hijas de la riqueza del entonces, que tenía unas ideas, las que concebían como revolucionarias en aquel entonces, y que tenían que traer e importar a través de libros prohibidos que traducían a la luz de las velas con el diccionario español-francés. Traducían del francés lo que consideraban era un nuevo mundo, el mundo de la democracia, de la república, que no significa lo mismo. Se construyó república, no tanto democracia. Y esa ambivalencia de la que hablaba es también una ambivalencia en este hecho fundatriz de la universidad, porque la universidad, como la primera, se construía en esta ciudad en una inicial vida republicana en medio de la esclavitud, es decir, de la negación de la libertad. ¿Cómo era posible? Era posible porque así ha sido la humanidad. En esa contradicción permanente en que se desenvuelve la historia, en cualquier lugar del planeta, esa contradicción va mostrando la ambivalencia, los caminos posibles, el que se podía abrir a través de la universidad, del pensamiento, de la cultura, o el de la esclavitud. ¿Cuál camino escogió en aquella otrora la naciente república que llamamos después Colombia? ¿Cuál? ¿La de la cultura o la de la esclavitud? Creo que aún no hemos decidido. Creo que ambos caminos siguen siendo parte de nuestra historia, atenazándonos o liberándonos de vez en vez. Creo que allí está parte de lo que podríamos llamar una especie de esencia de la historia nacional. Aquí había cultura y en las calles había esclavitud. La República no trajo la liberación de los esclavos, solo eran libres quienes habían luchado con las armas en el ejército libertador, el de Bolívar y el de Santander. Pero los demás seguían siendo esclavos, ellos, sus hijos, sus nietos,
a perpetuidad. El país se construía bajo una forma republicana y con una esencia económica esclavista. ¿Cómo podíamos tener una narración de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, que era la gran consigna que nacía de la Revolución Francesa? ¿Cómo podíamos construir esas narrativas políticas, sus formas? Un parlamento, un gobierno republicano, una nación soberana, etcétera, y al mismo tiempo tener un corazón central y económico centrado en la esclavitud. Los republicanos eran esclavistas. No es una especificidad propia de los pueblos latinos, de habla hispana o portuguesa. A los franceses le pasó lo mismo, no lejos de aquí. La República Negra, que nos dio las armas, el dinero para construir la república en este territorio, que ayudó a Bolívar, hoy está sumida en una crisis pavorosa que nos recuerda las crisis de muchos de nuestros territorios, de muchos territorios de la América Latina, pero esta se copa la totalidad de la nación, de la república. En un momento cercano a esa situación estuvo Colombia, el Estado fallido, la república de la libertad real de los esclavos, hoy se deshace en medio de su violencia fratricida. Ambivalencias de nuestra historia. El camino de la república y aún el camino de la libertad no ha podido ser permanente, constante, profundo en nuestras historias latinoamericanas. Los mismos norteamericanos, anglosajones, se mataron entre sí, destruyendo su propio país, el norte y el sur, allá en el siglo XIX, por la libertad de los esclavos o la perpetuidad de la esclavitud. Hoy todavía la gran potencia del mundo, indudablemente un centro de la historia de la humanidad, tanto económica como social, se mató entre sí en una guerra fratricida porque no hubiera libertad en los Estados Unidos, sino esclavitud, que consideraban el mejor sistema del mundo. Allá fueron derrotados los esclavistas, aquí no. Allá tuvieron una historia que indudablemente tiene efectos en el presente a través de la discriminación racial, que indudablemente existe. No hay sino que mirar de los más de 2 millones de presos en las cárceles del país del norte, cuántos son negros, cuántos son blancos. Y nos daremos cuenta entonces que existe aún el racismo y la esclavitud mental. En Colombia no ganaron las fuerzas de la libertad. El único presidente indígena que ha tenido este país, José María Melo, el último oficial del ejército libertador, ya muerto Bolívar, ya muerto Santander, 10 años después de la muerte de Santander, cuando aún existía el ejército libertador, compuesto de campesinos, de indígenas, de negros, un ejército popular de liberación, armado, la estructura más poderosa en esta región, popular, logró por esa misma esencia hacer ascender al grado de general al indígena de Collaima, Tolima, Chaparraluno, el general José María Melo. Y estuvo presente como presidente de la República, puesto por los obreros de Bogotá, en un proceso que con sus copartidarios liberales trataba de llevar la libertad a los esclavos definitivamente. Era el ejército libertador culminando ya no una tarea republicana, sino una tarea democrática, la igualdad de los seres humanos.
y era un indígena, el líder al lado de personas muy distinguidas de la sociedad colombiana, como Mosquera o José Hilario López. Y ese indígena fue presidente y le dieron un golpe de Estado. Lo derrotaron militarmente, invadiendo a Bogotá, venidos desde regiones caucanas y antioqueñas, los ejércitos de la esclavitud. En Colombia no ganó el ejército de la libertad. Allí se acabó el ejército libertador. Allí murió la obra militar de los fundadores de esta universidad. Ganaron los esclavistas. Hubo un pacto, una transacción. Solo se liberarán los esclavos si se consideran propiedad privada del esclavista. Y por tanto, la liberación solo será a través de un proceso de indemnización con pago del Estado al esclavista. Los esclavistas quedaron como héroes. Le decían a los esclavos: no se liberen, porque en las calles se van a morir de hambre. Huyan de la libertad, no rompan las cadenas, sigan siendo esclavos, porque en nuestra casa de esclavistas tendrá la comida que le faltará si es un hombre o una mujer libre. Y así nació nuestra república. Esos fueron después los dueños de esclavos, senadores, presidentes, escritores. Construyeron las instituciones republicanas con su mentalidad de exclusión. Aquel negro, no lo voltees ni a ver, no tiene derechos. Aquel indio, aquella chusma, decían a mediados del siglo XX. ¿Cuántas veces en la mentalidad de quienes en las élites del poder y de la economía colombiana no existe esas formas de pensar que consideran que la mayoría de la gente que no tiene su tono de piel, que no tiene sus pergaminos como si fuesen ciertos, los pergaminos en Colombia, como si fuésemos herederos de una aristocracia inexistente, porque todo que llegaba aquí fundaba nuevas sangres mezclándose, eran ladrones, presos en la España monárquica. Aquí venían los árabes, a los que consideraban poca cosa porque tenían otra religión. Aquí llegaban las tropas de moros convertidos al cristianismo. Aquí no llegaban los marqueses ni los reyes. Aquí llegaba el lumpen de la sociedad española, tratando de hacer una vida, quizás tratando de conquistar una libertad, la mayoría de las veces tratando de reproducir un modelo político y económico de esclavitudes y de desigualdades. La desigualdad es hoy lo que pulula, por tanto, en Colombia. La premodernidad, si queremos llamarla así, es la cultura con que se dirige el país. Nuestras trabas tienen que ver, incluida nuestra violencia actual, con ese camino ambivalente que aún no hemos escogido en sus diferencias, si la esclavitud o la libertad. A mí me gusta hoy recibir este título. Me gusta porque caminé aquí de niño en estos pasillos bulliciosos de juventudes que querían aprender y que leían de Gabriel García Márquez no solo la belleza de las palabras, sino los caminos de la revolución. Libertarios queríamos ser. Aquí se construyó pensamientos alrededor de la transformación de Colombia, de América Latina. Aquí se construyeron sueños, indudablemente decisiones de libertad. ¿Cuánta gente que salió de aquí ha muerto luchando por esas ideas? ¿Cuánta? Los caminos ambivalentes
indudablemente nos tienen hoy en un conflicto. Yo soy un transformador. Hago parte de esa generación a la que me debo, la generación libertaria, la de las revoluciones, la de la transformación, la de la libertad. Con Bolívar y Santander, que crearon esta universidad, coincidimos en que hay que crear muchísimas más universidades, que la sociedad del conocimiento es la sociedad que nos puede hacer libres de verdad, en una segunda liberación de la esclavitud, en una nueva emancipación, que es una palabra hermosa. Emanciparse significa tumbar todas las rejas, no solo las de afuera, sino las que muchos tenemos por dentro. Emanciparse significa liberarse, liberarse uno, como decía Foucault, el cuidado de sí, pero también ayudar al mundo, tener una posición transformadora. Me gusta recibir este título de las universidades de mi Caribe, que me enseñaron las rutas de la emancipación. Y me gusta aquí, junto a las cenizas de Gabriel García Márquez, que tanto nos inspiró, recibir ese título. Y me gusta, ojalá, que después de que pasen los años, estemos o ya no estemos, las juventudes que sigan con bullicio caminando por estos pasillos, aprendiendo quizás cosas que yo hoy no puedo percibir, ninguno de nosotros, quizás ideas nuevas, quizás otros caminos que nosotros no encontramos, que esa juventud bulliciosa de muchachos y muchachas de todos los colores, de todos los rincones de este Caribe colombiano, ojalá tengan un recuerdo sobre nosotros, una lectura sobre nosotros, y digan: estos, quizás como antaño esa primera juventud liberadora a la que perteneció Santander o Bolívar, hicieron algo por la historia de Colombia, pudieron transformar en algo por el camino de la libertad la historia de Colombia, nos alejaron de esa ambivalencia que aún significa la presencia del esclavismo y de la desigualdad social, la presencia de la premodernidad y el atraso, la presencia de esos sistemas de pensamiento, de creencias y de acción política que se cimentan sobre la tesis que hay una raza superior o que hay unos seres humanos inferiores, cuando nuestra raíz dice que todos y todas somos iguales. Gracias por el título, lo llevo en el corazón.